Factores determinantes para que se den los milagros. Vamos a ver el desarrollo de esta área. Vamos a la clase número 11 de lo que es dones del Espíritu. La primera condición para que se den los milagros mediante Dios por el Espíritu en la vida de un creyente o en alguien en particular es que se presente una dificultad que el creyente en lo personal, en su condición humana, no puede resolver jamás la persona. Dios producirá un milagro en la vida de un creyente por el Espíritu cuando existe la posibilidad de ser solventado. Testimonio de Mertari. ¿Cuál es el testimonio que tenemos de Mertari? Uno de los países asiáticos. Mertari, hombre, misionero, ministro del Señor. Le tocaba predicar, pasar al otro lado del río. El canoero se fue y no había más cómo irse. El hombre comenzó a orar y a orarle a Dios que le enviara un canoero. Y mientras está orando, Dios le dice que caminara hacia el otro lado. El hombre se empujó en fe, caminó, pasó solo varias veces y ya en otras ocasiones comenzó a pasar con su congregación, caminando sobre el río. Se cuenta que un día ya tenía media hora parado de este lado del río y no avanzaba, y se le acerca uno de los asistentes y le dice: Mer, tenemos media hora y no has dado la orden que caminemos. Y él le dice: Dios no me ha dicho que avancemos. ¿Sí? Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y en una ocasión viaja un misionero de acá de la zona de Occidente a Asia. Estamos hablando de, se me escapa ahorita el nombre de esta nación donde era Mertari. E incluso hay un libro escrito en Avivamiento en Indonesia. Ok, el hombre llega, se reúne con Mertari, lo invita a almorzar y le pregunta que cómo estaba la fe, cómo estaba el ministerio. Y le dice: muy bien, todo muy chévere. Y le dice: Mer, ¿todavía sigues pasando el río a pie? Él le dijo: no, hicieron un puente. Es decir, cuando hay un puente, no hay necesidad que Dios esté haciendo milagros para pasar el río a pie. Es decir, el río se pasa a pie cuando no hay puente y no hay carro para pasar. Entonces, incluso hubo personas en Corea, que está muy cercano a la zona, donde unas hermanas intentaron y dijeron que así como Pedro dijo que caminaban sobre las aguas y basados en los testimonios de Mertari, un grupo de hermanas se lanzaron a un río y se ahogaron, se las llevó el río y se murieron todas. ¿Por qué? Porque en el caso de Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. En el caso de Mertari pasaba porque Dios le decía, y en el caso de estas mujeres se tiraron por osadas, por atrevidas. Y esto no es por atrevido, por osado, es porque Dios dé la orden, es porque Dios mande. Amén. Amén. Ok. La segunda condición es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sean algo natural para quien está siendo usado como instrumento. En una ocasión Dios me dijo, dice el que escribe, el maestro José Briceño, al cual saludamos: si lo normal mío es sobrenatural para ti, indica que no estás preparado emocionalmente para hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer, porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Y agregó: si a ti te asombra lo que yo hago con otros, lejos está que lo pueda hacer contigo. Al único que le debe asombrar y ver lo sobrenatural, lo que yo hago en relación a los milagros, es el incrédulo. Tú como creyente lo debes ver como yo lo veo, en el ámbito de lo normal, porque se supone que tú crees que yo lo puedo hacer. Entonces, si usted
se sorprende, se asombra porque Dios usó al hermano Isidro que oró y hubo un milagro, si usted se asombra por eso, lejos está de que Dios lo pueda hacer con usted. Por lo tanto, si usted ve que un milagro se dio por las manos de la hermana Petra orando por alguien, pues eso es lo normal que debe estarse dando ahorita en la iglesia. ¿Sí? Yo estoy como solo aquí, ¿verdad? Amén. Los únicos que pueden o demandar señal son los incrédulos. En el creyente y para el creyente los milagros deben ser el pan de cada día. Nada de lo que Dios haga a través de ti te debe asombrar. Y debemos estar claros que el que hace los milagros es Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le serán dadas. Eso está en Mateo 12, 38 al 39. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Marcos 8, 11 y 12. Todos los milagros y las sanidades que se dieron mediante el ministerio de Jesús en lo personal, lo vio como normal. Él sabía que Dios lo podía hacer y que ese era su llamado. Él nunca hizo espectáculo ni alarde de los milagros. Todo lo contrario, le decía a la gente en quien se producían los milagros que no se lo dijeran a nadie. Mira esto: y vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. ¿Qué le encargó rigurosamente? Sácate la foto, súbela por el periódico, súbela por el Face, súbela por el WhatsApp y públicalo todo para que se enteren que yo estoy haciendo milagros. ¿Así lo dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No se lo digas a nadie. Ve y busca la ofrenda que ordenó Moisés, tiempo de la ley, y se la llevas al sacerdote para que le des testimonio a ellos de que ya estás sano. Si ellos preguntan quién te sanó, ya ese es asunto tuyo. Pero Jesús no le dijo que fuera a publicarlo, a decirlo. Es más, alguien decía lo siguiente: sanidades, resurrección de muertos y milagros no salvan a nadie. De paso, ni producen avivamiento. En estos días oía y analizaba, un hombre decía una gran verdad. El avivamiento, o uno de los grandes avivamientos del Antiguo Testamento, no produjo ni siquiera un milagro en ese avivamiento del Antiguo Testamento. ¿Saben a dónde? En Nínive, cuando Jonás fue y predicó. ¿Qué pasó? La gente se arrepintió. ¿Cuántos milagros se dieron ahí? Ninguno. Entonces, muchos de nosotros queremos milagros, queremos resurrección de muertos y cuantas cosas más para que haya avivamiento. No, para que haya avivamiento lo que hay es que ir a la palabra. Tiene que haber reforma. Y ese ir a la palabra nos llevará a movernos en el propósito de Dios. Y movernos en el propósito de Dios en cuanto a la palabra nos llevará a orar y a ayunar en el tiempo que sea necesario, a hacer vigilia en el tiempo que sea necesario, a movernos de diferentes maneras, a predicar de la forma que seamos guiados por el Espíritu Santo, y eso es avivamiento. Amén. Y le despidió luego y le dijo: mira,
no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y por supuesto, los que iban a integrarlo nuevamente a la sociedad eran ellos, los sacerdotes. Mateo 1, 40 y 44. Por igual, los milagros que se dieron en la vida de los apóstoles lo vieron en el ámbito de lo normal y lo natural, tal como Dios lo ve. Ellos no hicieron alarde de los milagros ni se escandalizaron por ellos. Nosotros, a causa de los milagros, somos gente sobrenatural y extraordinaria para el mundo, no para nosotros, que nos rodea. Pero para Dios somos gente natural. Para esto Él nos escogió, nos preparó, ungió de poder para producir milagros, o para Él producir milagros a través de nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos milagros, es el Espíritu Santo a través de nosotros, ante los incrédulos. Es decir, para ellos sí, nosotros somos personas extraordinarias, sí, porque no estamos en la ordinaria vida que ellos viven, de incredulidad. En nosotros hay una extraordinariedad que es la fe, que es en nosotros natural, por haber oído la palabra, aceptado la palabra, confesado la palabra y caminado en ella. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, no era Pablo, alzó la voz diciendo: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Hechos 14, 8 al 11. Así como Dios nos ve en lo natural, nosotros tenemos que ver lo que Él hace a través de nosotros en relación a los milagros como natural, y entender que Él sobrenatural es Él como Dios. Es decir, y entender que Él sobrenatural es Él como Dios. Pablo, en respuesta a las acciones de estos hombres a causa del asombro, les respondió y les dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. El caso de Hechos capítulo 14, verso 15, porque trataron de adorar a Pablo y a su compañero, el cual pues andaban llevando el mensaje. Trataron de elevarlos a un nivel donde ellos, como hombres espirituales que eran, no lo aceptaron, porque era una posición de dioses. Y nosotros sabemos que nosotros no somos dioses, somos siervos. Amén. Observe que Pablo se está viendo normal y natural como Dios lo ve, y a su vez está viendo el milagro realizado como algo normal en la esfera de lo que es sobrenatural en medio de gente incrédula. La tercera condición que debe estar presente para que los milagros se den es que nosotros, como instrumentos de Dios, perdamos todo el privilegio, escuche esto, prestigio que está arraigado en un corazón lleno de orgullo y soberbia. A veces lo que nos impide orar por los enfermos es el temor de que
es el temor de quedar mal ante la gente que nos rodea, al pensar que Dios no lo vaya a sanar. Y eso es cuidar un prestigio. Debemos entender que fuimos llamados por Él es a imponer las manos sobre los enfermos, pero los enfermos del mundo. Él se encargará de sanarlos. El cómo Dios lo va a hacer no es mi problema. Solo sé y debo estar seguro que lo puede hacer. Los milagros no se realizan, ni tampoco los milagros tampoco se analizan, ni tampoco a Dios, pensando el cómo lo va a hacer. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María la palabra la palabra de parte de Dios acerca de la concepción de Jesús, María le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En la respuesta que el ángel le dice: ¿quién lo va a hacer? Pero no le dice cómo Dios lo va a hacer, porque un milagro que viene de Dios por el Espíritu, nadie lo puede explicar ni detallar. Cuando te pones a buscar respuestas a los milagros de Dios en relación el cómo lo va a hacer, es cuando entras en el terreno del cuidar el prestigio por la incertidumbre, el temor y la duda de pensar que no se vaya a dar el milagro mediante la intervención de Dios. No pienses el cómo Dios lo va a hacer, solo cree que lo va a hacer y lo puede hacer solamente. Es decir, hay un enfermo, ¿cuál es la tarea de nosotros? Orar por él, imponerle las manos, muy especialmente a los enfermos del mundo. ¿Por qué a los enfermos del mundo? Porque se cree que dentro de la iglesia ya no deben de haber enfermos. Hay Santiago, cuando dice por allá: si hay enfermo entre vosotros, si hay, que no debiera de haber, si hay enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y luego dice: y la oración de fe sanará al enfermo. Sin embargo, ni es la oración ni es la fe. Quien va a sanar al enfermo es el Espíritu Santo, por supuesto, en una oración hecha en fe. Don de sanidades se traduce del griego charismata, lamatón, que indica la manifestación del poder de Dios mediante el Espíritu en la vida de un creyente para operar en la esfera de la enfermedad. Tiene que ver con la restauración del cuerpo físico. Este don trabaja junto con el don de fe y de milagro. Hechos 3, 1 al 10. En cuanto al plural de los términos dones de sanidades, hay dos aplicaciones. Dones de sanidades, Dios opera en el creyente individualmente para sanar un tipo de enfermedad. Es especial. Es decir, Dios utiliza a una persona en especial para hacer crecer pierna. Es uno de los comunes que hemos visto por ahí, hacer crecer el brazo. Que el problema no es que la pierna crece, le aclaro eso. El problema es que cuando hay una pierna más larga que la otra, es que la columna está así, torcida. Y lo que hace es que la columna se endereza así y entonces los pies quedan del mismo tamaño, en su mayoría. Sí hay casos en los cuales hay una pierna más corta que la otra, pero en la mayoría de los casos el problema está en la columna, no está en las piernas. Sin embargo, si hay gente que usted los ve como que se especializan en eso, y viene una persona paralítica y por él no oran, andan buscando los pies planos y andan buscando los que tienen una pierna más larga que la otra y los brazos también. Claro, hay casos de casos. Hay gente que de verdad Dios los está usando, pero hay otros que son pantalleros, porque usted pone la mano así, mire.
así, y después les tira así y dice, no, ya está parejita. Hay casos de casos, cada quien tiene que darle cuenta a Dios por lo que anda haciendo por ahí. Si Dios lo llamó a eso, échele pierna, siga para adelante. Pero si usted anda inventando y si usted cree que lo que usted está haciendo es por pantallar, déjese de invento yo. Que Dios no es juguete nadie. Ok. Alargar piernas, curar cáncer, enfermedades óseas, entre otras. Pero esto no se trata de una especialidad en la persona, sino que es un designio de Dios. Es decir, pone en él una pasión por este tipo de personas que tienen este tipo de enfermedad y se dedican pero con mucho corazón. Y Dios pues los usa porque Dios puso en ellos ese sentir o esa percepción. Dones de sanidades. Dios utiliza diferentes formas o medios para sanar. Su objetivo es conseguir la sanidad. En el caso de Jesús, utilizó diferentes formas. Diferentes formas. Esputó, es decir, escupió sobre los enfermos. Caso que acá en esta parte del mundo se debiera de ver bien feo que alguien esté orando, que esté ministrando sobre los enfermos y de repente haga y los escupa. Allá en el Medio Oriente eso es maldecir la enfermedad. Aquí es ofender a la persona. ¿Sí? Entonces las culturas también juegan un papel muy importante en el caso. Cuando Jesús hizo eso, estaba maldiciendo la enfermedad. Esgarró sobre la enfermedad. Y en otro, untó barro. En otro, echó saliva. Pablo usó los pañuelos ungidos. Pedro sanó con la sombra. ¿Sí? Diferentes maneras, diferentes formas. Yo he oído de hombres aquí en Venezuela, en Maracaibo, había uno que se quitaba los zapatos en la tarima y ponía a la gente que se pusiera los zapatos de él. Y con eso se sanaba. ¿Sí? Hay diferentes maneras, diferentes formas. Si Dios lo mandó, amén. Pero si usted está inventando, arrepiéntase yo. Y deje de estar inventando. Porque un día toditos tenemos que ir a darle cuenta a Dios por lo que nos llamó a hacer. Ahora, lo que si no se debe usar ahorita en las escrituras son cosas que vayan en contra de los principios espirituales, sociales y morales. Como estamos viendo ahora, mi esposa me decía de un pastor por ahí que está ungido orando por la gente, por sanidad, y besaba a las hermanas en la boca. Vi un caso de una locura que se está dando por las redes sociales, unos supuestos pastores para lavar de los pecados a las hermanas. Yo no sé por qué no lavan a los varones, ¿no? Desnuditos en pelota en la iglesia. Cultos desnudos en pelota, en cuero. Es decir, una cantidad de locuras que se está viendo en las redes sociales. No sé hasta dónde sea cierto todo esto, puede que sea un cuento, meramente cuento, pero si esto es una realidad, en Estados Unidos había un tipo que jugaba con las culebras, hasta que finalmente la culebra lo mordió y se lo echó al pico también. ¿Sí? Y muchas locuras más, que van en contra de los principios, como les decía, morales. El que un hombre esté besando en público y en privado a una mujer que no es la suya, esto va en contra de los principios espirituales. El que un hombre o una mujer esté agarrándole las partes genitales a otro que no sea su esposo o a otra que no sea su esposa, va en contra de los principios morales, y así sucesivamente. Muchas locuras que se están viendo. Sin embargo, creo que Dios puede hacer sanidades de muchas maneras, pero sin violentar lo que ya Él mismo estableció como principios espirituales, principios sociales, ¿sí? Y principios espirituales. Dones de expresión oral. Seguimos con los dones. Don de profecía. Para mayor comprensión de este don en sus funciones en la dispensación de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento, su carácter, que tiene que ver, que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otros. El don de la profecía como manifestación del espíritu
y el oficio del profeta como ministerio dados por Dios. Es algo tan serio que en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios, y muchos de los que profetizaron en nombre de Dios sin ser enviados por él eran lapidados hasta la muerte por la declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos. Hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Ramá, presidida por Samuel, y a la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. En ese lugar estuvo por algunos tiempos. Parece que habían otras escuelas en Gilgal, pues Samuel menciona una compañía de profetas. En los días de Elías y Eliseo se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían junto en Gilgal, Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin duda para la enseñanza y estudio de la ley y la historia de Israel. En ellas se cultivaba también la música y la poesía sagrada. La escritura sagrada vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se les preparaba mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayor influencia para el bien del pueblo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo fue producto de palabras dadas por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, y que estos hicieron recopilación de ellas. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Muy importante esto que viene. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Le preguntaron a alguien que decía que él era de una iglesia apostólica y profética, y entonces le dijeron: explíqueme, Jesús Enrique, ¿qué es apostólico y profético? ¿Qué es eso? Bueno, hermano, apostólico y profético, eso es apostólico y profético. Pero explíqueme eso, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se bebe eso? Bueno, eso es apostólico y profético. Vamos a entrarle al tema, porque escúcheme esto: aunque en nuestras congregaciones no hay un escrito allá afuera que diga iglesia apostólica y profética, todas las iglesias, escúcheme, todas las congregaciones somos apostólicas y proféticas. Así usted no lo crea y así usted no lo ande mencionando. Ya lo vamos a ver. Todas somos apostólicas y proféticas. Estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación, oído, de profetas y apóstoles. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento y en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron, de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado a lo que aprendieron de Jesús. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos, y que en ellos se comprometieron por instrucción e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron
con anticipación, por supuesto, en referencia a Jesús. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo. ¿Quién? Jesús, el Cristo, el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso está en Efesios 2, 20 al 22. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Eso está en Primera de Pedro 1, 10 y 12. Es decir, que una iglesia que no tenga una mente revelada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica, y para tener este tipo de mente se requiere tener conocimiento de las verdades del reino, de lo que los profetas anunciaron 330 veces en relación a Jesús, y de lo que los apóstoles aprendieron y escribieron de él. Por lo tanto, para que la iglesia pueda estar bien ubicada, bueno, creo que debemos de estudiar algo que ya aquí, gracias a Dios, lo estudiamos, algo que se llama Cristología de alta crítica, y los que quieran verla pues pueden acceder a YouTube. En YouTube tenemos el material de lo que es Cristología de alta crítica. Tiempos proféticos, tampoco no es la proliferación de profetas dadas a nuestras propias merced o capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios, y la fuente y la inspiración de la profecía no descienda de él, el tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. Es decir, el que por su cuenta se ponga a inventar, se ponga a decir lo que no le mandaron a decir. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, dice el texto, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción, escucha esto, presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso está en Deuteronomio
18 y 20. Es decir, la parte profética no es ni será cualquier cosa. Siempre ha sido algo serio que Dios siempre ha establecido como tal. El espíritu de la profecía. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estaremos pensando en el carácter, el espíritu de la profecía. Continuamos. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos expresando en el carácter, y en su naturaleza. Por tanto, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra, escuche esto, del carácter y la naturaleza de Él, ya que Dios es la fuente de la profecía. El profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética. Por esta causa, el apóstol Juan dijo, probad los espíritus. Y precisamente se refiere a profecía. Pablo dijo que la profecía debe ser juzgada. Ahora, pregunto yo, y usted analice. Es decir, yo me levanto, supuestamente como profeta, a decir algo acá, y lo que yo estoy diciendo va en contra de lo que está escrito. Supuestamente quien me está levantando a mí como profeta es el Espíritu Santo. Ya va. ¿Y quién inspiró a lo que está escrito en el texto sagrado, en la Biblia? ¿No es el Espíritu Santo? Ahora, lo que el Espíritu Santo inspiró y ya fue escrito hace muchos años y ya está registrado, ya está establecido, ha sido traducido, ha sido traído por mucho riesgo, mucho trabajo, mucha inversión. Lo vamos a desplazar por una supuesta profecía que viene en contra de lo que está escrito. No entiendo eso. No sé, eso a mí no me cabe en la cabeza. Es como esto. Tenemos gente que estudian en alguna casa de estudio y luego ellos dicen que cuando ellos pasan al púlpito a predicar en una iglesia, luego que estudiaron en algunas casas de estudio, algunas escuelas teológicas o universidades, y para ellos la teología es como que, no sé, algo extraño, algo raro. Primero, la palabra teo es Dios, logía es ciencia. Y lo que se estudia, si se estudió las escrituras, por lo tanto, yo estudio las escrituras para conocerlas y apegarme a ellas. Y si Dios va a traer una palabra, es para corroborar lo que ya está escrito, lo que ya está subrayado, revelado y fue escrito y ha sido iluminado a muchas vidas. Ahora, dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, carácter, es decir, el carácter de ellos, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que profetiza que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no profetiza que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Eso está en 1 de Juan 4, 1 al 3. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento en más de 330 veces hablaron acerca de Jesús. Hablaron de que iba a venir o iba a nacer de una mujer, que venía de la descendencia de David, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar. Entonces, cuando hablamos de que Jesús venía en carne, por supuesto, los profetas lo mostraron. Entonces, los profetas en la actualidad no deben hablar y de decir que Jesús, el que vino, fue un superhombre, sino que fue un hombre tan natural como fue mostrado en las Escrituras,
y como está siendo mostrado por los 4 evangelios, los cuales escribieron inspirados por el Espíritu Santo, el cual les dio a escribir lo que tenemos como los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que aunque aparecen en nuestra Biblia como si fueran libros del Nuevo Testamento, estamos claros que no son libros del Nuevo Testamento, porque los dichos y los hechos que se dieron ahí se dieron en el sacerdocio de Aarón, y el sacerdocio de Aarón todo se dio en el Antiguo Testamento. Ahora, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, analicen, y si algo le fuere revelado, a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas, oiga lo que viene, están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso está en 1 Corintios 12, 29 y 33. Es decir, usted es levantado por Dios a dar una profecía, ¿sí? Es decir, el Espíritu de Dios está moviéndolo a usted en su espíritu, usted está consciente de lo que está diciendo. Su espíritu no lo va a usted a obligar a decir lo que usted no determine decir. Por lo tanto, lo que quiere decir que el espíritu del profeta está sujeto al profeta es que el espíritu suyo no va a ser manipulado o arrastrado a decir y a hacer cosas que no están de acuerdo a las Escrituras por el Espíritu Santo. Puede ser un espíritu de confusión, puede ser un espíritu de error. Entonces ahí es donde el que escribe dice que la profecía hay que juzgarla. ¿Juzgarla con qué? Con lo que ya está escrito, con lo que dijeron los antiguos profetas, con lo que está establecido, con lo que fue iluminado, en este caso a Pablo y a los demás apóstoles que hablaron de Jesús. No puede venir algo que venga en contra de lo que ya está escrito, de lo que ya está establecido, porque ahí es donde han surgido y han salido las falsas religiones que tenemos hoy en día, porque se rebelaron en contra de lo que ya estaba escrito. Ahora, esto fue notorio en el caso de Moisés por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo la segunda vez que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Y esto fue lo que Moisés hizo, es decir, golpearla, no le habló. Mostrar al pueblo un supuesto enojo de Dios. Es decir, en este caso, Dios no estaba enojado para nada. En el Antiguo Testamento, una de las posiciones que tenía el profeta era que tenía que mostrar el carácter de Dios. Por causa de Moisés, no mostrar el carácter de Dios se metió en grave y serios problemas. Leamos el texto acá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le saciarás agua, o le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, como Dios le había dicho, de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas,
Y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mi palabra, santificándome delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Eso está registrado en Números capítulo 20, verso 7 al 12. Toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique el nombre de Dios, y que no vaya de acuerdo, oiga lo que viene, al carácter y naturaleza, debe ser descartada como profecía de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios. Es decir, hay una base que ya está escrita, hay una palabra que ya está dada, hay unos escritos que ya tenemos. Entonces todo el que esté dando profecía, todo el que esté llevando o diciendo que Jehová dijo, no debe ir en contra de lo que ya está escrito. Ya vamos a terminar con el tema. Porque no os hemos dado a conocer, escúcheme esto, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábula o sujetos, suscritos, siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en